En el Yaoyoti usamos como nuestro uniforme el Ichcahuipil siguiendo la tradición guerrera de nuestros ancestros. Descripción del Ichcahuipil. El Ichcahuipil es una prenda que desempeñaba un papel crucial tanto en el contexto militar como en el cultural dentro de la sociedad mexica. Origen y significado. El Ichcahuipil deriva de las palabras en náhuatl ichcatl, algodón, y huipilli, ropa o vestido, lo que literalmente significa ropa de algodón. Era un tipo de túnica acolchada que se usaba como una forma de armadura corporal. La elección del algodón como material base no solo proporcionaba comodidad y protección, sino que también tenía una importante connotación cultural, ya que el algodón era un material valioso en Mesoamérica. Diseño y estructura. El Ichcahuipil era esencialmente una túnica sin mangas que llegaba hasta la cintura o un poco más abajo. Estaba compuesto de varias capas de algodón prensado o acolchado, lo que le daba una estructura lo suficientemente robusta para proteger al portador en combate. Las capas internas absorbían el impacto de las armas, mientras que las capas externas podían estar decoradas con bordados o teñidas con colores que indicaban la posición social, el rango militar o las afiliaciones a ciertos grupos de guerreros. Función militar. El Ichcahuipil servía como una armadura liviana que combinaba protección y movilidad, algo esencial para las tácticas de combate de los mexicas que requerían rapidez y agilidad. A diferencia de las armaduras metálicas europeas de la época, el Ichcahuipil no limitaba el movimiento del guerrero, lo que le permitía participar en combates cuerpo a cuerpo de manera más eficaz. Aunque no ofrecía la misma protección que una armadura de metal, su diseño era suficientemente eficaz para repeler ataques de armas tradicionales mesoamericanas, variedades y decoración. El Ichcahuipil podía variar significativamente en diseño y complejidad, dependiendo del rango del guerrero. Los guerreros de élite, como los Cuaupilli, caballeros águila, o los Ocelopilli, caballeros jaguar, usaban Ichcahuipiles que eran más elaborados, con decoraciones que representaban sus tótems, como plumas de águila o piel de jaguar. Estas decoraciones no solo tenían un propósito estético, sino que también servían para intimidar al enemigo en el campo de batalla. Simbolismo y prestigio. El Ichcahuipil era más que una simple armadura, era un símbolo de prestigio y un reflejo del estatus del guerrero dentro de la sociedad mexica. Los guerreros que portaban Ichcahuipiles elaborados eran aquellos que habían demostrado su valentía y habilidad en la guerra, lo que les daba acceso a ciertos privilegios y reconocimiento dentro de su comunidad. En resumen, el Ichcahuipil era una pieza multifuncional que no solo proporcionaba protección en el combate, sino que también servía como un símbolo de identidad, estatus y poder dentro de la cultura mexica.